En las colinas de Jerusalén, mientras el sol se desplomaba sobre el Gólgota en aquel viernes que cambiaría para siempre el destino de la humanidad, un hombre agonizaba en una cruz. Sus palabras finales, apenas susurros ahogados por el dolor y la sangre, se convertirían en pilares doctrinales de la fe más poderosa del mundo occidental. Pero ¿qué pasaría si esas 7 últimas palabras no fueran lo que la Iglesia nos ha enseñado durante 2 milenios? Y si detrás de cada palabra pronunciada en el patíbulo se ocultara una verdad mucho más humana, más terrenal, más fabricada. Baruch Spinoza, el filósofo judío que osó desafiar tanto al cristianismo como al judaísmo ortodoxo, sabía algo que la mayoría prefiere ignorar. La historia la escriben los vencedores y la teología la construyen aquellos que necesitan mantener el poder. Cuando en su tratado teológico-político diseccionó los textos sagrados como cualquier otro documento histórico, no solo estaba aplicando la razón a la fe, estaba demoliendo los cimientos mismos de la autoridad religiosa. ¿Acaso no es curioso que las últimas palabras de un hombre en agonía hayan sido recordadas con tanta precisión por evangelistas que ni siquiera estuvieron presentes en la crucifixión? La multitud se agolpaba alrededor del Calvario aquella tarde, pero pocos prestaban verdadera atención a las palabras del condenado. Los soldados romanos jugaban a los dados por sus vestimentas. Los fariseos observaban satisfechos el cumplimiento de su sentencia y los discípulos, bueno, la mayoría había huido mucho antes de que comenzara el espectáculo. Sin embargo, décadas después, cuando los evangelios comenzaron a tomar forma, cada palabra pronunciada en aquellos momentos finales había sido cuidadosamente registrada, interpretada y dotada de significado teológico. ¿No resulta esto extraordinariamente conveniente para una institución que necesitaba construir una narrativa divina alrededor de una muerte muy humana? Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, el único evangelista que registra esta frase, escribió su evangelio aproximadamente 50 años después de los hechos. ¿Cómo pudo escuchar con tanta claridad las palabras de un hombre crucificado desde la distancia que imponían los soldados romanos? ¿Y por qué esta súplica de perdón, tan conveniente para la posterior evangelización de los gentiles, solo aparece en un evangelio y no en los otros 3? Spinoza habría sonreído ante esta pregunta, él que sabía que los milagros solo existen en la mente de quienes necesitan creer en ellos. El filósofo de Ámsterdam entendía que detrás de cada narrativa religiosa se esconde una necesidad política, social o psicológica. La primera palabra atribuida a Jesús cumple perfectamente con la necesidad de los primeros cristianos de presentar a su Maestro como el Cordero Perfecto, incapaz de odio incluso hacia sus verdugos. Pero, ¿qué hombre, con clavos atravesando sus muñecas y pies, con la respiración entrecortada por la posición antinatural del cuerpo en la cruz, tendría la serenidad de pronunciar una oración tan elaborada? ¿No es más probable que sus primeras palabras fueran gritos de dolor, maldiciones contra sus torturadores o simplemente gemidos inarticulados? La construcción teológica de las 7 palabras responde a un patrón demasiado perfecto para ser casual. Cada frase cumple una función específica en el gran teatro de la salvación cristiana: el perdón universal, el cuidado filial, la promesa de redención, la soledad divina, la sed física que simboliza la espiritual, la consumación de la obra redentora y finalmente la entrega confiada al Padre. ¿Acaso no resulta sospechosa esta progresión tan teatral, tan pedagógica, tan construida? Spinoza sabía que la naturaleza no actúa según propósitos preestablecidos, y que atribuir finalidades divinas a eventos naturales es el primer paso hacia la superstición.
Un hombre muriendo en una cruz no pronuncia un discurso teológico perfectamente estructurado. Un hombre muriendo en una cruz lucha por respirar, sufre y probablemente blasfema. Pero la iglesia primitiva necesitaba algo más noble, algo que justificara la divinidad de su líder martirizado. El historiador Flavio Josefo, contemporáneo de los Hechos, menciona brevemente la crucifixión de Jesús en sus antigüedades judías, pero no registra ninguna de estas palabras memorables. No es extraño que un historiador meticuloso como Josefo, que documentó hasta los detalles más mundanos de la vida en Palestina, pasara por alto pronunciamientos tan extraordinarios. La respuesta es simple, porque probablemente nunca fueron pronunciados, al menos no en la forma que los evangelios nos presentan. La segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa al ladrón arrepentido, registrada solo por Lucas, cumple otra función teológica crucial. Establece que la salvación es inmediata y no requiere sacramentos, instituciones o mediadores más allá de la fe. Curiosamente, esta interpretación causaría dolores de cabeza a la Iglesia Católica siglos después, cuando intentara establecer el purgatorio como dogma. ¿Cómo podía ser inmediata la entrada al paraíso si existía un estado intermedio de purificación? Spinoza habría observado con ironía cómo los teólogos posteriores tuvieron que hacer malabarismos interpretativos para conciliar esta segunda palabra con doctrinas posteriores sobre la salvación. Algunos argumentaron que paraíso no se refería al cielo, sino al seno de Abraham, un limbo temporal. Otros sugirieron que la puntuación original era diferente. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, cambiando completamente el significado temporal de la promesa. Pero aquí surge una pregunta más fundamental. ¿Por qué solo uno de los dos ladrones crucificados mereció esta promesa de salvación? Los evangelios nos dicen que uno se burló de Jesús mientras el otro lo defendió. Pero, ¿cómo pudieron los evangelistas, escribiendo décadas después, conocer las conversaciones específicas entre tres hombres crucificados? ¿Acaso había taquígrafos apostólicos tomando notas en el Calvario? La respuesta más probable es que estas conversaciones fueron construidas posteriormente para ilustrar la doctrina de la salvación por fe. El buen ladrón representa a toda la humanidad que puede alcanzar la redención, incluso en el último momento, mientras que el mal ladrón simboliza la dureza de corazón que rechaza la gracia. Es una parábola teológica perfecta, demasiado perfecta para ser histórica. La tercera palabra nos transporta al drama humano más conmovedor de la crucifixión. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan, el único evangelista que registra este intercambio, se presenta como testigo ocular del encargo de Jesús de cuidar a María. Sin embargo, los otros evangelios mencionan que los discípulos habían huido y que solo algunas mujeres observaban desde lejos. ¿Cómo pudo Juan estar lo suficientemente cerca para escuchar palabras susurradas entre el ruido de la multitud y los gritos de otros crucificados? Esta tercera palabra cumple una función narrativa específica. Presenta a Jesús como el Hijo perfecto que, incluso en agonía, se preocupa por el bienestar de su madre. También establece a Juan como el discípulo predilecto, con autoridad especial dentro del grupo apostólico. No resulta conveniente que el evangelista que más enfatizó la divinidad de Jesús fuera precisamente quien recibió este encargo especial. Spinoza habría señalado que esta escena refleja más las necesidades comunitarias de los primeros cristianos que la realidad histórica del momento. Las primeras comunidades cristianas necesitaban estructuras de cuidado mutuo, especialmente para las viudas y ancianos. Atribuir el origen de estas prácticas caritativas a un mandato directo del Jesús crucificado proporcionaba autoridad divina a instituciones muy humanas. Pero hay algo más perturbador en esta tercera palabra. ¿Por qué Jesús se refiere a su madre como mujer
y no como madre. Los apologetas han explicado que esto muestra respeto y distancia apropiada en su nueva condición divina, pero ¿no es más probable que refleje la tensión teológica de los evangelistas posteriores con la figura de María? Una madre demasiado humana podía comprometer la divinidad del Hijo. La cuarta palabra nos sumerge en el misterio más profundo de la cristología. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta cita del Salmo 22, registrada por Mateo y Marcos, plantea problemas teológicos monumentales. Si Jesús era verdaderamente Dios encarnado, ¿cómo podía Dios abandonarse a sí mismo? Y si era plenamente hombre, ¿cómo podía ser divino si experimentaba desesperación espiritual? Los teólogos han gastado ríos de tinta intentando explicar esta aparente contradicción. Algunos argumentan que Jesús citó todo el Salmo 22, que termina con confianza en Dios, no solo el versículo inicial. Otros sostienen que experimentó temporalmente la separación que el pecado humano produce con Dios. Pero estas explicaciones solo revelan la dificultad de conciliar humanidad y divinidad en una misma persona. Spinoza habría visto en esta cuarta palabra la evidencia más clara de la humanidad de Jesús. Un hombre enfrentando la muerte, abandonado por sus seguidores, sintiendo que incluso Dios lo había abandonado. No hay nada sobrenatural en esta desesperación. Es la reacción más humana posible ante el sufrimiento extremo y la muerte inminente. Pero aquí surge otra pregunta inquietante. Si Jesús pronunció estas palabras en arameo, como sugieren los evangelios, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿cómo pudieron los soldados romanos y la multitud malinterpretar que estaba llamando a Elías? El nombre Elías en arameo suena completamente diferente a Eloí. Esta confusión solo tendría sentido si Jesús hubiera hablado en hebreo, pero entonces, ¿por qué los evangelistas registran palabras arameas? La quinta palabra es la más breve y quizás la más humana: tengo sed. Juan es el único que la registra y, curiosamente, es el evangelista que más enfatiza la divinidad de Jesús. ¿Por qué incluiría una declaración tan mundana, tan física, tan humana? Porque incluso Juan sabía que la credibilidad de su narrativa dependía de incluir algunos elementos realistas en su relato altamente teologizado. La sed en la crucifixión era inevitable. La pérdida de sangre, la deshidratación causada por la posición forzada, el estrés extremo, todo contribuía a una sed intolerable. Pero Juan transforma esta necesidad física en cumplimiento profético. Para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. ¿Realmente Jesús bebió vinagre para cumplir una profecía? ¿O es más probable que Juan encontrara posteriormente una referencia veterotestamentaria que pareciera predecir este detalle? Spinoza habría observado cómo los evangelistas constantemente fuerzan conexiones entre eventos históricos y profecías antiguas. Esta práctica, conocida como pesher, era común en la interpretación judía de las Escrituras, pero convierte la historia en teología y los hechos en símbolos. La respuesta de los soldados a esta súplica de sed también plantea preguntas. Le ofrecen vinagre en una esponja atada a una caña de hisopo. Juan específicamente menciona el hisopo, una planta que tradicionalmente se usaba en los rituales de purificación judíos. ¿Casualidad poética o construcción teológica? La respuesta parece obvia cuando recordamos que Juan escribió para una audiencia que conocía perfectamente el simbolismo religioso judío. La sexta palabra marca el clímax teológico de la crucifixión. Consumado es. Juan, nuevamente el único testigo de esta declaración, presenta a Jesús no como una víctima, sino como el protagonista consciente de su propio drama salvífico. Consumado es, no es el grito de un hombre derrotado, sino la declaración triunfal de una misión cumplida. Pero, ¿qué exactamente había sido consumado? Los teólogos cristianos
han interpretado esta palabra como la consumación de la obra redentora, el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, la apertura del camino de salvación para toda la humanidad. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, lo único que se había consumado era la vida de un predicador judío ejecutado por sedición. Spinoza habría señalado que atribuir significado cósmico a las palabras finales de un crucificado es exactamente el tipo de pensamiento mágico que la razón debe superar. Los hombres mueren, y sus muertes tienen las consecuencias naturales que las causas naturales producen. Transformar una ejecución política en un evento salvífico universal requiere un salto de fe que la evidencia histórica no puede sostener. La precisión con que Juan registra esta sexta palabra también resulta sospechosa. ¿Cómo pudo distinguir entre consumado es y el simple agotamiento final de un hombre agonizante? La diferencia entre las últimas palabras coherentes y los estertores finales de muerte es a menudo imposible de determinar, especialmente desde la distancia que los soldados romanos habrían impuesto entre la cruz y los espectadores. Además, la palabra griega tetelestai que Juan usa tiene connotaciones comerciales. Significaba pagado completamente en las transacciones comerciales. ¿Acaso Jesús realmente usó terminología mercantil para describir su muerte? ¿O es esta otra interpretación teológica posterior que transforma la crucifixión en una transacción cósmica entre Dios y la humanidad? La séptima y última palabra nos devuelve al tema del abandono divino, pero con un giro dramático. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas es el único evangelista que registra esta declaración final y contrasta dramáticamente con el grito de abandono registrado por Mateo y Marcos. ¿Cómo pueden ambas versiones ser verdaderas? ¿Jesús murió sintiéndose abandonado por Dios o confiando en Él? Esta contradicción revela algo fundamental sobre la naturaleza de los evangelios. No son documentos históricos objetivos, sino interpretaciones teológicas de eventos recordados décadas después por comunidades con diferentes necesidades doctrinales. Lucas, escribiendo para una audiencia gentil que necesitaba ver a Jesús como el Salvador perfecto, no podía permitir que su evangelio terminara con un grito de desesperación divina. La séptima palabra cumple una función psicológica crucial. Permite a los creyentes imaginar una muerte serena, confiada, casi voluntaria. En tus manos encomiendo mi espíritu es la oración de un hombre en paz consigo mismo y con Dios, no el grito de un ejecutado. Pero ¿qué muerte en cruz ha sido jamás serena? Spinoza sabía que los hombres prefieren las narrativas consoladoras a las verdades incómodas. La idea de que Jesús murió confiado y en paz es mucho más atractiva que la posibilidad de que muriera como cualquier otro crucificado, en agonía, terror y desesperación. Pero la verdad histórica rara vez coincide con nuestras preferencias emocionales. El análisis de estas 7 palabras revela un patrón consistente. Cada una cumple una función teológica específica dentro del gran edificio doctrinal del cristianismo primitivo. El perdón universal, la salvación inmediata, el cuidado filial, la solidaridad con el sufrimiento humano, la vulnerabilidad física, la consumación mesiánica y la confianza final en Dios. Es una progresión demasiado perfecta, demasiado pedagógica, demasiado construida, pero hay algo más perturbador en todo este análisis. Si las 7 palabras fueron construcciones teológicas posteriores, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza misma del cristianismo? Es posible que toda la narrativa de la salvación esté construida sobre interpretaciones posteriores de eventos que probablemente ocurrieron de manera muy diferente. La pregunta no es si Jesús fue crucificado, eso parece históricamente cierto.
La pregunta es si la crucifixión tuvo el significado teológico que los evangelistas le atribuyeron décadas después. Y aquí Spinoza nos ofrece una perspectiva radical. Los eventos naturales no tienen significados inherentes. Los significados son construcciones humanas impuestas sobre la realidad para satisfacer necesidades psicológicas, sociales o políticas. ¿Qué habría pasado si los primeros cristianos hubieran registrado fielmente las últimas palabras reales de Jesús? ¿Y si hubieran sido maldiciones contra sus verdugos, gritos de dolor físico o simplemente gemidos inarticulados? ¿Habría sobrevivido el cristianismo sin la noble narrativa de las 7 palabras? La respuesta probable es no, porque las religiones necesitan narrativas que eleven el espíritu humano por encima de la cruda realidad de la existencia. Mientras el sol finalmente se ocultaba detrás del Monte Calvario aquella tarde de viernes, los pocos testigos que permanecieron hasta el final probablemente escucharon lo que siempre se escucha en una ejecución: gritos, gemidos, maldiciones y finalmente silencio. Pero en las décadas siguientes, estos sonidos brutales de muerte fueron transformados en un himno teológico de 7 estrofas que cambiaría el mundo occidental para siempre. La pregunta que Spinoza nos obligaría a confrontar es esta: ¿importa si las 7 palabras fueron realmente pronunciadas tal como los evangelios las registran? ¿O es más importante el efecto que han tenido en millones de creyentes durante 2 milenios? ¿La verdad histórica es menos relevante que la verdad existencial? Esta pregunta nos lleva al corazón mismo del conflicto entre fe y razón. Los creyentes argumentarán que la veracidad histórica de las 7 palabras es secundaria a su poder transformador en las vidas humanas. Los racionalistas responderán que construir un sistema de creencias sobre bases históricamente dudosas es construir sobre arena. Spinoza sabía que esta tensión es irreconciliable. La fe opera en el reino de la esperanza, la consolación y el significado. La razón opera en el reino de la evidencia, la lógica y la verificación. Ambas responden a necesidades humanas legítimas, pero son fundamentalmente incompatibles en sus métodos y criterios de verdad. Sin embargo, hay una tercera posibilidad que Spinoza habría explorado. ¿Y si las 7 palabras, independientemente de su veracidad histórica, revelan algo profundo sobre las necesidades espirituales universales de la humanidad? El deseo de perdón, la esperanza de redención, la necesidad de conexión filial, la realidad del sufrimiento, la vulnerabilidad física, la búsqueda de propósito y la confianza final en algo más grande que nosotros mismos. Desde esta perspectiva, las 7 palabras no son declaraciones históricas, sino proyecciones psicológicas. Representan lo que la humanidad necesita escuchar en sus momentos de mayor desesperación. Son menos testimonio de lo que Jesús dijo que confesión de lo que nosotros necesitamos que hubiera dicho. Esta interpretación es quizás más perturbadora que la simple negación de su veracidad histórica, porque sugiere que el cristianismo en su forma actual es menos la religión de Jesús que la religión sobre Jesús creada por comunidades posteriores que necesitaban encontrar significado divino en una muerte muy humana. ¿Pero acaso esto no es cierto de todas las narrativas religiosas? ¿No son todas las tradiciones espirituales intentos humanos de imponer significado trascendente sobre la aparente aleatoriedad de la existencia? Spinoza habría respondido que sí, y que reconocer esta realidad no disminuye el valor de las tradiciones religiosas, sino que las libera de la carga imposible de tener que ser literalmente verdaderas para ser espiritualmente válidas. El problema surge cuando las instituciones religiosas insisten en que sus narrativas teológicas son también verdades históricas incontrovertibles.
Esta insistencia convierte la fe en dogma, la esperanza en doctrina y la búsqueda espiritual en obediencia institucional. Spinoza sabía que cuando las religiones se vuelven sistemas de control basados en afirmaciones de verdad histórica exclusiva, traicionan su propósito original de elevar el espíritu humano. Mientras las sombras se alargaban sobre Jerusalén aquella tarde de crucifixión, los eventos que realmente ocurrieron fueron probablemente mucho más mundanos, más brutales y menos teológicamente satisfactorios de lo que los evangelios sugieren. Pero en las décadas siguientes, estos eventos fueron transformados en algo mucho más poderoso. Una narrativa de redención universal que ha consolado a millones de personas durante 2 milenios. La pregunta que permanece es si podemos honrar el poder transformador de esta narrativa sin insistir en su veracidad histórica literal. Podemos encontrar significado espiritual en las 7 palabras sin tener que creer que fueron pronunciadas exactamente como los evangelios las registran. ¿Es posible separar la verdad existencial de la verdad empírica? Spinoza sugeriría que no solo es posible, sino necesario, porque solo cuando dejamos de defender la literalidad histórica de nuestras narrativas religiosas, podemos comenzar a apreciar su verdadero valor, no como reportes periodísticos de eventos pasados, sino como mapas espirituales para navegar la condición humana. Las 7 últimas palabras de Jesús, sean históricamente exactas o construcciones teológicas posteriores, representan una respuesta profundamente humana a la realidad universal del sufrimiento y la muerte. En este sentido, su verdad no depende de su precisión histórica, sino de su resonancia existencial. Sin embargo, esta distinción plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza misma de la fe cristiana. Si las bases históricas de la doctrina son cuestionables, ¿qué queda del cristianismo dogmático? ¿Puede sobrevivir una religión cuando sus afirmaciones centrales son reinterpretadas como símbolos en lugar de hechos? La respuesta de Spinoza habría sido clara. Las religiones que dependen de afirmaciones históricas específicas para su validez son intrínsecamente frágiles, porque están sujetas a la constante amenaza de la investigación histórica y arqueológica. Solo las religiones que encuentran su valor en su capacidad de inspirar, consolar y guiar éticamente pueden sobrevivir al escrutinio racional. Esto no significa que Spinoza fuera favorable a las religiones. De hecho, creía que la humanidad eventualmente superaría la necesidad de narrativas sobrenaturales. Pero reconocía que, mientras existieran, era mejor que fueran honestas sobre su naturaleza simbólica, en lugar de insistir en afirmaciones empíricas insostenibles. El legado de las 7 palabras, por tanto, no radica en su veracidad histórica, sino en su capacidad de articular aspectos fundamentales de la experiencia humana frente al sufrimiento y la muerte. Son menos testimonio de divinidad que confesión de humanidad. La humanidad de Jesús, pero también la humanidad de quienes necesitaban que sus últimas palabras fueran nobles, significativas y consoladoras. Esta perspectiva nos lleva a una pregunta final, y tal vez la más perturbadora. Si hemos pasado 2000 años construyendo una civilización occidental sobre interpretaciones teológicas de eventos que probablemente ocurrieron de manera muy diferente, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza misma de la verdad humana? Somos una especie tan necesitada de significado que preferimos las ficciones consoladoras a las realidades incómodas. Spinoza habría respondido que esta tendencia es comprensible pero no inevitable. Los seres humanos pueden aprender a encontrar significado y propósito sin recurrir a narrativas sobrenaturales. Pueden desarrollar sistemas éticos basados en la razón en lugar de la revelación. Pueden crear comunidades de apoyo mutuo sin necesidad de doctrinas dogmáticas.
Pero esto requiere una madurez intelectual y emocional que tal vez la mayoría de la humanidad no está lista para alcanzar. Mientras tanto, narrativas como las 7 últimas palabras continúan cumpliendo una función psicológica y social importante, independientemente de su veracidad histórica. La ironía es que al cuestionar la literalidad de las 7 palabras, no necesariamente las despojamos de poder. Quizás las liberamos para cumplir su verdadera función, no como reportes históricos, sino como poesía existencial, como metáforas de la condición humana frente al sufrimiento, la muerte y la búsqueda de significado. En este sentido, Jesús en la cruz se convierte en un símbolo universal, no del Dios que se hace hombre para redimir el pecado, sino del hombre que enfrenta la muerte buscando desesperadamente significado, perdón, conexión y esperanza. Las 7 palabras se convierten en las palabras que cualquier ser humano consciente podría desear pronunciar en sus momentos finales. Esta reinterpretación es quizás más radical que la simple negación, porque transforma el cristianismo de una religión sobre eventos históricos específicos en una filosofía sobre verdades existenciales universales. No necesitamos que Jesús haya sido divino para que su muerte tenga significado, solo necesitamos que haya sido profundamente humano. Pero esta transformación requiere abandonar 2000 años de interpretación dogmática y aceptar que nuestras tradiciones religiosas más preciadas pueden ser menos literalmente verdaderas y más simbólicamente poderosas de lo que habíamos imaginado. ¿Está la humanidad lista para esta transición? La respuesta permanece incierta. Pero las preguntas que Spinoza planteó hace 4 siglos se vuelven cada vez más urgentes en nuestro mundo postsecular. Mientras la noche caía finalmente sobre el Calvario aquella tarde de viernes, 3 cuerpos colgaban inmóviles de sus cruces. Los eventos de ese día se desvanecerían en el tiempo como cualquier otros, pero las interpretaciones de esos eventos cambiarían el mundo. Las 7 últimas palabras, pronunciadas o no, históricas o construidas, verdaderas o simbólicas, se convertirían en el fundamento de una fe que definiría la civilización occidental durante milenios. La pregunta que enfrentamos hoy no es si esas palabras fueron realmente pronunciadas, sino si podemos honrar su poder transformador sin insistir en su literalidad histórica. ¿Podemos madurar como especie lo suficiente para encontrar significado en los símbolos sin confundirlos con hechos? ¿Podemos valorar la verdad existencial sin requerir verdad empírica? Estas preguntas nos llevan al umbral de una nueva fase en la evolución de la conciencia humana, donde la espiritualidad y la racionalidad no tienen por qué ser enemigas, donde la búsqueda de significado no requiere el sacrificio de la integridad intelectual y donde las tradiciones religiosas pueden ser honradas por su sabiduría simbólica sin ser defendidas por su precisión histórica. Spinoza, el hereje que se atrevió a aplicar la razón a la revelación, habría visto en esta transición no la muerte de la espiritualidad, sino su liberación de las cadenas del literalismo dogmático. Las 7 últimas palabras, libres de la carga de tener que ser históricamente exactas, podrían finalmente cumplir su verdadero propósito, no como pruebas de divinidad, sino como expresiones de la búsqueda humana universal de significado frente a la finitud, la muerte y el aparente silencio del cosmos. En esta búsqueda todos somos crucificados en las cruces de nuestras limitaciones humanas y todos pronunciamos de una forma u otra nuestras propias últimas palabras de perdón, esperanza, amor, abandono, vulnerabilidad, cumplimiento y confianza. La diferencia no radica en si nuestras palabras son divinas, sino en si son auténticamente humanas. Y quizás, al final, esa es la única divinidad que realmente necesitamos.
la que surge no de afirmaciones sobrenaturales, sino de la profundidad misma de la experiencia humana, enfrentando honestamente las preguntas últimas de la existencia. Las 7 palabras, en este contexto, se convierten en un espejo en el que cada generación puede reconocer sus propias luchas, esperanzas y búsquedas de significado. Pero esta reflexión nos conduce inevitablemente hacia territorios aún más peligrosos, donde las implicaciones de nuestro análisis se extienden más allá de las 7 palabras hacia la estructura misma de la narrativa cristiana. Si las 7 últimas palabras plantean interrogantes inquietantes sobre la construcción posterior de la narrativa cristiana, las implicaciones se extienden como ondas sísmicas hacia los cimientos mismos de la fe occidental. ¿Qué sucede cuando aplicamos el mismo escrutinio racional que Spinoza dirigió hacia las palabras finales de Jesús a todo el edificio teológico construido alrededor de la crucifixión? La respuesta es que nos encontramos ante un abismo que la mayoría prefiere no contemplar: la posibilidad de que todo el drama salvífico cristiano sea una construcción humana magistral, pero construcción al fin. Los primeros cristianos enfrentaban un problema teológico monumental. Su maestro había sido ejecutado como un criminal común, abandonado por sus seguidores y aparentemente desmentido por la historia. Los mesías judíos no morían crucificados, conquistaban a sus enemigos y restauraban la gloria de Israel. ¿Cómo transformar esta humillante derrota en victoria divina? ¿Cómo convertir una ejecución política en un sacrificio cósmico? La respuesta estaba en la reinterpretación radical de las escrituras hebreas y la construcción cuidadosa de una nueva narrativa que transformara la debilidad en fortaleza, la muerte en vida y el fracaso en triunfo. Spinoza comprendía que esta transformación no fue accidental sino sistemática. Cada elemento de la narrativa de la pasión cumple una función específica en la gran obra de reingeniería teológica que los primeros cristianos emprendieron. Las 7 palabras no son excepciones a este patrón. Son ejemplos perfectos de cómo los eventos históricos fueron moldeados para servir propósitos doctrinales específicos. Pero aquí surge una pregunta aún más perturbadora. Si las 7 palabras fueron construcciones teológicas posteriores, ¿qué nos garantiza que cualquier otro elemento de la narrativa cristiana sea históricamente confiable? ¿La genealogía davídica de Jesús? ¿Los milagros? ¿La resurrección misma? Una vez que reconocemos que los evangelistas estaban escribiendo teología narrativa más que historia objetiva, todo el edificio doctrinal cristiano se vuelve sospechoso. La genealogía de Jesús, por ejemplo, presenta inconsistencias que cualquier investigador moderno encontraría inaceptables. Mateo y Lucas ofrecen listas completamente diferentes de ancestros, ambas supuestamente trazando el linaje desde David hasta José. Pero ¿no es curioso que ambos evangelistas se esfuercen por establecer la descendencia davídica de Jesús a través de José, cuando simultáneamente afirman que José no era su padre biológico? Si el nacimiento virginal es literal, entonces la genealogía patrilineal es irrelevante. Si la genealogía es importante, entonces el nacimiento virginal es problemático. Spinoza habría observado esta contradicción con la misma claridad implacable con que analizó las inconsistencias en el Pentateuco. Los textos sagrados, cuando son examinados con los mismos criterios que aplicamos a cualquier documento histórico, revelan las marcas de composición humana, edición posterior y construcción teológica. No hay nada sobrenatural en este proceso. Es exactamente lo que esperaríamos de documentos escritos por comunidades que intentan dar sentido a eventos traumáticos décadas después de que ocurrieron. Los milagros presentan un caso aún más claro de construcción teológica posterior.
Los evangelios más tempranos registran relativamente pocos milagros, mientras que los evangelios posteriores multiplican los prodigios hasta niveles casi fantásticos. Este patrón de amplificación milagrosa es exactamente lo que los historiadores observan en todas las tradiciones religiosas. Cuanto más tiempo pasa entre los eventos originales y su registro escrito, más extraordinarios se vuelven los relatos. Pero ¿qué pasa si aplicamos esta lógica a la resurrección, el evento central sobre el cual se construye toda la fe cristiana? Los relatos de la resurrección presentan inconsistencias aún más dramáticas que las 7 palabras. Los evangelios no pueden ponerse de acuerdo sobre quién fue primero a la tumba, qué encontraron allí, a quién se les apareció Jesús primero, ni dónde ocurrieron estas apariciones. ¿Cómo pueden documentos inspirados por el Espíritu Santo contradecirse en detalles tan fundamentales? La respuesta de Spinoza habría sido que no pueden, porque no fueron inspirados por ningún espíritu sobrenatural, sino compuestos por seres humanos que intentaban preservar e interpretar tradiciones orales décadas después de los eventos supuestos. Las inconsistencias no son evidencia de error divino, sino de composición humana, exactamente lo que esperaríamos de documentos que intentan registrar eventos extraordinarios basándose en testimonios de segunda, tercera o cuarta mano. Pero hay algo aún más perturbador en los relatos de la resurrección, la evolución observable de la tradición a través del tiempo. Pablo, escribiendo apenas 20 años después de la crucifixión, menciona apariciones post-resurrección, pero no dice nada sobre una tumba vacía. Los evangelios, escritos décadas después, introducen la tumba vacía como evidencia de la resurrección. Los evangelios apócrifos posteriores añaden detalles aún más elaborados, incluyendo conversaciones extensas entre Jesús resucitado y sus discípulos. Este patrón sugiere que la tradición de la resurrección creció y se elaboró con el tiempo, exactamente como esperaríamos de una leyenda en desarrollo. ¿No es más probable que las primeras experiencias de apariciones fueran visiones espirituales subjetivas que gradualmente se cristalizaron en narrativas de encuentros físicos objetivos? Y que la tumba vacía fuera una adición posterior, diseñada para proporcionar evidencia física de estas experiencias visionarias. Spinoza habría señalado que esta explicación natural es infinitamente más probable que la sobrenatural. Los seres humanos tienen visiones, especialmente en estados de duelo y trauma. Los seguidores de líderes carismáticos muertos frecuentemente reportan experiencias espirituales con sus maestros fallecidos. Las leyendas crecen y se embellecen con el tiempo. Todos estos son fenómenos naturales bien documentados que no requieren explicaciones sobrenaturales. La transformación de Pablo en el camino a Damasco, a menudo citada como evidencia de la resurrección, encaja perfectamente en este patrón. Pablo describe su experiencia como una visión de luz celestial, no como un encuentro físico con un Jesús resucitado. Los relatos posteriores en Hechos elaboran progresivamente la historia, añadiendo conversaciones detalladas y elementos dramáticos que Pablo nunca menciona en sus propias cartas. Una vez más, observamos la amplificación legendaria de un evento originalmente mucho más simple y subjetivo. Pero ¿qué implicaciones tiene todo esto para los millones de cristianos que han encontrado significado, esperanza y transformación personal en estas narrativas? ¿Acaso el análisis racional de Spinoza los convierte en ingenuos o autoengañados? La respuesta es más compleja de lo que tanto creyentes como escépticos suelen reconocer. Spinoza distinguía entre la verdad de las narrativas religiosas y su utilidad. Una narrativa puede ser simbólicamente poderosa y psicológicamente transformadora sin ser literalmente verdadera. De hecho,
puede argumentarse que las narrativas más poderosas trascienden las limitaciones de la verdad literal precisamente porque operan en el reino del simbolismo, la metáfora y el arquetipo. El problema surge cuando las instituciones religiosas insisten en que la utilidad espiritual de sus narrativas depende de su veracidad histórica literal. Esta insistencia crea una falsa dicotomía. O las narrativas son literalmente verdaderas y por tanto espiritualmente válidas, o son literalmente falsas y por tanto espiritualmente inútiles. Spinoza habría rechazado esta dicotomía como filosóficamente ingenua. Las 7 últimas palabras de Jesús pueden ser simbólicamente profundas y espiritualmente transformadoras sin haber sido pronunciadas exactamente como los evangelios las registran. Pueden expresar verdades universales sobre la condición humana frente al sufrimiento, sin ser reportes periodísticos precisos de eventos específicos. Su poder radica no en su exactitud histórica, sino en su resonancia existencial. Esta perspectiva abre posibilidades interpretativas que el literalismo dogmático cierra. Si entendemos las 7 palabras como expresiones arquetípicas de las luchas humanas universales, podemos apreciar su sabiduría sin tener que defender su historicidad. Si las vemos como poesía espiritual, en lugar de prosa histórica, podemos honrar su profundidad sin comprometer nuestra integridad intelectual. Pero esta reinterpretación requiere un nivel de sofisticación teológica que la mayoría de las instituciones cristianas tradicionales no están dispuestas a adoptar. Es mucho más fácil insistir en la literalidad que explorar las complejidades del simbolismo. Es más simple predicar certezas que navegar ambigüedades. Y es menos amenazante para la autoridad institucional presentar doctrinas como hechos que como interpretaciones. Sin embargo, esta resistencia a la reinterpretación puede ser contraproducente a largo plazo. En una era de creciente alfabetización histórica y científica, las afirmaciones religiosas que contradicen evidencia empírica sólida inevitablemente perderán credibilidad. Las religiones que se aferren al literalismo pueden encontrarse crecientemente marginalizadas en sociedades educadas. Spinoza previó esta tensión hace 400 años. Sabía que el conflicto entre fe y razón era inevitable mientras las religiones insistieran en hacer afirmaciones empíricas que la investigación racional no podía sostener. Su solución era reinterpretar las narrativas religiosas como filosofía moral simbólica en lugar de historia literal. Esta reinterpretación no disminuye el valor de las tradiciones religiosas, las libera de la carga imposible de tener que ser científicamente precisas para ser espiritualmente significativas. Las 7 palabras no necesitan ser históricamente exactas para expresar verdades profundas sobre perdón, esperanza, amor, abandono, vulnerabilidad, propósito y confianza. De hecho, pueden ser más poderosas como símbolos universales que como eventos históricos específicos. Consideremos cada palabra desde esta perspectiva simbólica. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Expresa la posibilidad humana de trascender el resentimiento y la venganza, incluso frente a la injusticia extrema. No importa si Jesús realmente pronunció estas palabras, importa que representan un ideal ético que puede inspirar comportamiento compasivo en situaciones de conflicto. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Simboliza la esperanza de redención, incluso para aquellos que han vivido vidas moralmente cuestionables. La transformación del ladrón arrepentido representa la posibilidad universal de cambio moral, independientemente del pasado de una persona. Esta es una verdad psicológica profunda que no depende de la existencia histórica de ningún ladrón específico. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre,
Expresa el valor de la responsabilidad comunitaria y el cuidado intergeneracional. Simboliza la creación de familias elegidas basadas en compromiso mutuo más que en lazos sanguíneos. Es una visión poderosa de comunidad que trasciende las limitaciones de la familia biológica. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Articula la experiencia universal del abandono espiritual y la crisis de fe. Reconoce que incluso las personas más devotas pueden experimentar períodos de duda y desesperación. Esta honestidad sobre la fragilidad de la fe es más auténtica que las afirmaciones de certeza constante. Tengo sed, simplemente reconoce la irreducible materialidad de la existencia humana. Somos seres físicos con necesidades corporales, y cualquier espiritualidad que ignore esta realidad es incompleta. La sed de Jesús simboliza todas las necesidades humanas que permanecen incluso en los momentos más elevados espiritualmente. Consumado es, expresa la satisfacción de una vida vivida con propósito e integridad. No necesariamente implica que ese propósito sea cosmológico. Puede ser simplemente personal o ético. La sensación de haber completado la propia misión en la vida es una experiencia humana universal que no requiere significado sobrenatural. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, simboliza la confianza final en algo más grande que uno mismo, ya sea Dios, el universo, la humanidad o simplemente el proceso natural de la vida y la muerte. Representa la capacidad de enfrentar la muerte sin desesperación total, encontrando algún tipo de paz en la entrega a fuerzas más grandes que nuestra voluntad individual. Interpretadas así, las 7 palabras se convierten en un mapa espiritual para navegar las crisis existenciales universales. Su poder no radica en haber sido pronunciadas por una persona divina en un momento histórico específico, sino en expresar aspectos profundos de la experiencia humana que resuenan a través de culturas y siglos. Esta interpretación simbólica también resuelve muchas de las inconsistencias teológicas que surgen de la interpretación literal. No necesitamos explicar cómo Dios pudo abandonarse a sí mismo si entendemos la 4ª palabra como expresión de crisis espiritual humana. No necesitamos reconciliar la omnisciencia divina con la ignorancia implícita en la 1ª palabra si la entendemos como aspiración ética humana más que como declaración teológica. Pero hay resistencia comprensible a esta reinterpretación, especialmente entre creyentes para quienes la historicidad literal de los eventos evangélicos es fundamental para su fe. ¿Cómo pueden mantener su compromiso religioso si los fundamentos históricos de su fe son cuestionables? ¿No colapsa todo el edificio cristiano si sus cimientos empíricos son inestables? Spinoza habría argumentado que esta preocupación se basa en una comprensión defectuosa de la naturaleza de la verdad religiosa. Las tradiciones religiosas más profundas no dependen de afirmaciones históricas específicas, sino de intuiciones sobre la condición humana y aspiraciones éticas que trascienden las particularidades históricas. El judaísmo ha sobrevivido milenios sin insistir en la literalidad histórica de todas sus narrativas. Los judíos pueden encontrar significado profundo en las historias de Abraham, Moisés y David sin tener que defender cada detalle como historia factual. Pueden honrar la sabiduría de sus tradiciones mientras reconocen que fueron moldeadas por necesidades comunitarias específicas a lo largo del tiempo. ¿Por qué no podría el cristianismo desarrollar una sofisticación hermenéutica similar? ¿Por qué no podría distinguir entre la verdad espiritual de sus narrativas y su precisión histórica? ¿No sería esto una evolución madura de la fe más que su abandono? La resistencia a esta evolución a menudo viene de líderes religiosos que temen que cuestionar la literalidad de cualquier elemento doctrinal lleve inevitablemente al relativismo total.
Si las 7 palabras fueron construcciones teológicas posteriores, argumentan, entonces quizás todo en los evangelios es cuestionable. Y si todo es cuestionable, entonces nada es cierto y la fe se convierte en mera preferencia personal. Este temor es comprensible pero exagerado. Reconocer que los textos religiosos son documentos humanos compuestos para propósitos específicos no los priva de valor, los libera para cumplir su verdadera función. Los grandes textos literarios no son valiosos por su precisión histórica, sino por su capacidad de iluminar verdades universales sobre la experiencia humana. ¿Por qué no podrían los textos religiosos operar de manera similar? Spinoza sabía que este tipo de maduración hermenéutica requiere coraje intelectual, tanto de líderes religiosos como de creyentes. Es más fácil aferrarse a certezas literales que navegar las ambigüedades de la interpretación simbólica. Pero el costo de esta facilidad puede ser la creciente irrelevancia de las tradiciones religiosas en un mundo que valora cada vez más la integridad intelectual. Las 7 últimas palabras, liberadas de la carga de tener que ser literalmente verdaderas, pueden convertirse en recursos espirituales aún más poderosos. Pueden hablar a personas de todas las tradiciones religiosas o de ninguna que buscan sabiduría sobre cómo enfrentar el sufrimiento, la pérdida, el conflicto y la muerte. Su universalidad simbólica puede ser más valiosa que su especificidad histórica, pero esta universalización también plantea preguntas sobre la identidad cristiana distintiva. Si las 7 palabras se convierten en sabiduría universal en lugar de revelación específicamente cristiana, ¿qué distingue al cristianismo de otras tradiciones espirituales? No pierde su carácter único si sus elementos más distintivos son reinterpretados como símbolos universales. La respuesta de Spinoza habría sido que las tradiciones religiosas no necesitan ser únicas para ser valiosas. De hecho, su valor puede aumentar cuando reconocemos las verdades compartidas que subyacen a sus expresiones culturalmente específicas. Las diferentes tradiciones religiosas pueden ser vistas como variaciones sobre temas espirituales universales más que como sistemas de verdad mutuamente excluyentes. Esta perspectiva abre posibilidades de diálogo interreligioso que el exclusivismo doctrinal cierra. Si las 7 palabras expresan luchas existenciales universales, entonces pueden resonar con la sabiduría de otras tradiciones que abordan las mismas preocupaciones fundamentales. El budismo sobre el sufrimiento, el judaísmo sobre la responsabilidad comunitaria, el islam sobre la entrega a lo divino, el hinduismo sobre la realización espiritual. Pero no diluye esta universalización el mensaje específico del cristianismo. Los críticos argumentarían que reduce la fe cristiana a filosofía moral general, despojándola de sus afirmaciones distintivas sobre la divinidad de Cristo, la salvación por gracia y la vida eterna. ¿Qué queda del cristianismo si estos elementos centrales son reinterpretados como símbolos más que como realidades? Esta crítica asume que el valor del cristianismo depende de la unicidad de sus afirmaciones doctrinales. Pero Spinoza habría cuestionado esta asunción. No es posible que el valor del cristianismo radique en la profundidad de su exploración de temas espirituales universales más que en la exclusividad de sus afirmaciones teológicas. La tradición cristiana ha producido siglos de reflexión sofisticada sobre perdón, compasión, justicia social, cuidado de los vulnerables y búsqueda de significado frente al sufrimiento. Esta sabiduría acumulada no pierde valor si reconocemos que surgió de interpretaciones humanas de eventos históricos más que de revelación divina directa. De hecho, puede ser más admirable como logro de la reflexión humana que como don sobrenatural. Las 7 palabras en este contexto representan momentos culminantes de esta tradición reflexiva.
expresan en forma condensada siglos de pensamiento cristiano sobre cómo enfrentar las crisis existenciales más profundas. Su poder viene no de haber sido pronunciadas por Dios encarnado, sino de haber sido refinadas por generaciones de creyentes que lucharon con las mismas preguntas fundamentales que todos enfrentamos. Esta perspectiva también honra más auténticamente la diversidad dentro de la tradición cristiana misma. Las diferentes denominaciones cristianas han interpretado las 7 palabras de maneras muy diferentes a lo largo de la historia. Los católicos las han integrado en liturgias elaboradas. Los protestantes las han usado como base para predicaciones sobre salvación personal. Los místicos las han interpretado como mapas del viaje espiritual interior. ¿No sugiere esta diversidad interpretativa que las palabras mismas son lo suficientemente ricas simbólicamente para soportar múltiples lecturas? ¿Y no es esta riqueza simbólica más valiosa que cualquier interpretación literal específica? Spinoza habría visto en esta diversidad interpretativa evidencia de la vitalidad espiritual de las tradiciones religiosas. Los textos que generan múltiples interpretaciones válidas a través del tiempo son más vivos que aquellos que admiten solo una lectura literal. Las 7 palabras han inspirado arte, música, literatura, filosofía y activismo social durante siglos, precisamente porque su significado trasciende cualquier interpretación específica. Pero esta riqueza interpretativa también plantea preguntas sobre autoridad hermenéutica. Si las 7 palabras pueden significar cosas diferentes para diferentes personas en diferentes épocas, ¿quién determina cuáles interpretaciones son válidas? ¿Cómo distinguimos entre interpretaciones legítimas y lecturas arbitrarias? La respuesta de Spinoza habría sido que no necesitamos autoridades externas para determinar la validez interpretativa. Las interpretaciones se validan por su capacidad de iluminar la experiencia humana, inspirar comportamiento ético y contribuir al florecimiento humano. Las interpretaciones que producen fanatismo, intolerancia o crueldad se descalifican a sí mismas, independientemente de su autoridad institucional. Este criterio pragmático para evaluar interpretaciones religiosas es más democrático que los sistemas de autoridad dogmática tradicionales. Permite que las comunidades religiosas evolucionen en su comprensión sin estar atadas a interpretaciones que ya no sirven a sus necesidades espirituales o éticas. También permite que individuos encuentren significado personal en tradiciones religiosas sin tener que aceptar cada aspecto de la interpretación institucional oficial. Las 7 últimas palabras, liberadas de interpretaciones dogmáticas fijas, pueden así servir como recursos espirituales vivos que cada generación puede redescubrir y reinterpretar según sus propias necesidades y perspectivas. Esta no es traición a la tradición, sino fidelidad a su espíritu más profundo. La búsqueda continua de sabiduría sobre cómo vivir significativamente frente a las realidades irreducibles de la condición humana. Sin embargo, esta libertad interpretativa también conlleva responsabilidades. Si no hay autoridades externas que garanticen la correcta interpretación de las 7 palabras, entonces cada intérprete debe asumir la responsabilidad de sus lecturas. Deben preguntarse, ¿mi interpretación promueve el florecimiento humano o lo impide? ¿Inspira compasión o justifica crueldad? ¿Aumenta la sabiduría o refuerza la ignorancia? Estas preguntas son más desafiantes que simplemente aceptar interpretaciones autorrorizadas, pero también son más maduras éticamente. Requieren que los creyentes se involucren activamente con sus tradiciones en lugar de recibirlas pasivamente. Demandan reflexión crítica más que obediencia ciega. Spinoza habría visto en esta maduración hermenéutica un signo de progreso humano.
Las sociedades que pueden honrar sus tradiciones religiosas mientras las someten al escrutinio racional están mejor equipadas para navegar los desafíos complejos del mundo moderno que aquellas que se aferran dogmáticamente a interpretaciones literales de textos antiguos. Pero esta transición del literalismo a simbolismo no es fácil, especialmente para comunidades que han construido sus identidades alrededor de afirmaciones doctrinales específicas. ¿Cómo pueden mantener la cohesión comunitaria si sus fundamentos teológicos se vuelven más fluidos? ¿Cómo pueden preservar la continuidad con sus antepasados si reinterpretan radicalmente las tradiciones heredadas? Estas son preguntas legítimas que no tienen respuestas simples. La transición de comunidades religiosas literalistas a interpretaciones más simbólicas es un proceso complejo que requiere liderazgo sabio, paciencia y voluntad de experimentar con nuevas formas de expresar verdades antiguas. Sin embargo, muchas comunidades religiosas ya han comenzado esta transición sin necesariamente reconocerla como tal. Cuando las iglesias cristianas se enfocan más en la justicia social que en la doctrina abstracta, están implícitamente priorizando el simbolismo práctico sobre el literalismo teológico. Cuando interpretan las enseñanzas de Jesús como llamados a la acción ética más que como información sobre la naturaleza divina, están funcionando según principios espinosistas sin saberlo. Las 7 últimas palabras pueden servir como puente en esta transición. Su poder emocional y simbólico las hace resistentes a la crítica racional de maneras que las afirmaciones doctrinales más abstractas no lo son. Las personas pueden seguir encontrando significado profundo en Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, incluso si llegan a dudar de la veracidad histórica literal de la frase. Esta resistencia emocional a la crítica racional no es necesariamente un defecto, puede ser una fortaleza. Las verdades que tocan el corazón además de la mente a menudo son más duraderas que aquellas que solo satisfacen el intelecto. Las 7 palabras han sobrevivido 2 milenios precisamente porque hablan a aspectos profundos de la experiencia humana que trascienden las particularidades históricas. Spinoza, a pesar de su racionalismo, habría reconocido el valor de esta resonancia emocional. Sabía que los seres humanos no son puramente racionales y que las verdades que ignoran las necesidades emocionales están destinadas a ser estériles. Las tradiciones religiosas exitosas integran razón y emoción, proporcionando tanto marcos conceptuales para entender el mundo como recursos psicológicos para enfrentar sus desafíos. Las 7 palabras cumplen ambas funciones. Ofrecen una estructura conceptual para pensar sobre perdón, esperanza, responsabilidad, abandono, vulnerabilidad, propósito y confianza. Pero también proporcionan consuelo emocional a personas que luchan con estas mismas realidades en sus propias vidas. Esta doble función sugiere que su valor trasciende las preguntas sobre su veracidad histórica. Incluso, si fueron construidas teológicamente por los evangelistas, siguen cumpliendo necesidades humanas legítimas que no desaparecen con el escepticismo histórico. La necesidad de perdón no depende de que Jesús realmente haya perdonado a sus verdugos. La esperanza de redención no requiere la existencia histórica del ladrón arrepentido. La importancia del cuidado familiar no necesita que Juan realmente recibiera el encargo de cuidar a María. Sin embargo, esta funcionalidad práctica plantea sus propias preguntas éticas. Es legítimo mantener creencias que sabemos que son probablemente falsas si sirven propósitos psicológicos y sociales útiles. No hay algo deshonesto en promover narrativas cuya veracidad histórica es cuestionable. ¿Dónde trazamos la línea entre simbolismo útil y engaño?
Estas preguntas nos llevan al corazón del dilema moderno sobre religión y verdad. En un mundo donde la investigación histórica y científica ha cuestionado muchas afirmaciones religiosas tradicionales, ¿cómo pueden las tradiciones religiosas mantener su integridad? ¿Es posible ser religioso e intelectualmente honesto simultáneamente? La respuesta de Spinoza sería que no solo es posible, sino necesario, pero requiere una sofisticación hermenéutica que distingue entre diferentes tipos de verdad. Las verdades históricas se evalúan por su correspondencia con evidencia empírica. Las verdades existenciales se evalúan por su capacidad de iluminar la condición humana. Las verdades éticas se evalúan por su contribución al florecimiento humano. Las 7 últimas palabras pueden fallar como verdades históricas, mientras triunfan como verdades existenciales y éticas. Su valor no radica en informarnos sobre eventos específicos del pasado, sino en guiarnos hacia sabiduría sobre cómo vivir en el presente. Esta distinción no es nueva, ha sido reconocida por pensadores religiosos sofisticados durante siglos. La diferencia en la era moderna es que ya no podemos ignorar las tensiones entre estas diferentes categorías de verdad. Tenemos que elegir conscientemente cómo relacionarnos con nuestras tradiciones heredadas, en lugar de simplemente aceptarlas irreflexivamente. Esta elección consciente es tanto una oportunidad como un desafío. La oportunidad es que podemos desarrollar relaciones más maduras con nuestras tradiciones religiosas, honrando su sabiduría mientras reconocemos sus limitaciones históricas. El desafío es que esta maduración requiere esfuerzo intelectual y coraje emocional que no todos están dispuestos a invertir. Las 7 últimas palabras, como símbolos de esta transición más amplia, nos invitan a considerar cómo podemos honrar el pasado mientras abrazamos el futuro, cómo podemos ser fieles a nuestras tradiciones mientras somos honestos sobre su naturaleza humana, y cómo podemos encontrar significado espiritual sin comprometer nuestra integridad intelectual. Pero estas consideraciones nos llevan inevitablemente hacia preguntas aún más fundamentales sobre la naturaleza misma de la experiencia religiosa y su papel en la vida humana. En el silencio que siguió a la muerte de aquel viernes en el Calvario, mientras los cuerpos pendían inmóviles de sus cruces y las multitudes se dispersaban hacia sus hogares, algo extraordinario comenzó a gestarse en la conciencia humana. No fue la resurrección física que los evangelistas describirían décadas después, sino algo quizás más profundo y definitivamente más duradero. La transformación de un fracaso histórico en el mito fundacional de la civilización occidental. Las 7 últimas palabras, pronunciadas o construidas, verdaderas o simbólicas, se convertirían en el núcleo de esta transformación, planteando preguntas que trascienden la historia y tocan la esencia misma de la condición humana. Pero, ¿qué es lo que realmente murió en esa cruz? Spinoza habría argumentado que lo que murió fue la inocencia humana sobre la naturaleza de la verdad religiosa. Antes de la crucifixión, los judíos podían creer en mesías conquistadores que restaurarían la gloria política de Israel. Después de la crucifixión, los cristianos tuvieron que inventar un tipo completamente diferente de mesianismo. Uno que transformara la derrota en victoria, la muerte en vida y la humillación en exaltación. Este fue un acto de creatividad teológica tan audaz que cambió para siempre la forma en que la humanidad occidental piensa sobre el poder, la autoridad y el significado. Las 7 palabras no son simplemente declaraciones teológicas, son monumentos a esta transformación radical de valores. Cada palabra representa un aspecto de la inversión cristiana de las expectativas mesiánicas, judías, tradicionales. Donde la tradición judía esperaba un Mesías que destruyera a los enemigos de Israel, los cristianos ofrecieron perdón universal.
Donde esperaban restauración política inmediata, ofrecieron promesas de paraíso futuro. Donde esperaban triunfo militar, ofrecieron amor sacrificial. Donde esperaban certeza divina, reconocieron abandono espiritual. Donde esperaban poder sobrenatural, admitieron necesidad física. Donde esperaban dominio perpetuo, declararon consumación mortal. Donde esperaban venganza divina, expresaron confianza filial. Esta inversión de valores no fue accidental, sino sistemática, y sus implicaciones se extienden mucho más allá de la teología hacia la estructura misma de la civilización occidental. El cristianismo no solo cambió las creencias religiosas, transformó fundamentalmente las nociones occidentales sobre poder, autoridad, justicia, compasión y propósito humano. Las 7 palabras encapsulan esta transformación, convirtiéndose en el código genético de una nueva forma de conciencia moral. Pero Spinoza habría observado que esta transformación, por notable que sea, sigue siendo fundamentalmente humana. No requiere explicaciones sobrenaturales. Puede entenderse como el producto natural de comunidades traumatizadas que intentan dar sentido a eventos devastadores. Los seres humanos son criaturas que crean significado y cuando enfrentan tragedias incomprensibles, invariablemente construyen narrativas que transforman el sinsentido en propósito. La crucifixión de Jesús fue precisamente este tipo de evento traumático que demanda reinterpretación. Un maestro querido, ejecutado como criminal, abandonado por sus seguidores, aparentemente desmentido por la historia misma. ¿Cómo podrían sus seguidores continuar creyendo en su mensaje frente a esta refutación tan brutal? La respuesta fue reinterpretar la refutación como confirmación, la derrota como victoria, la muerte como triunfo. Esta reinterpretación no fue única en la historia religiosa. Todas las tradiciones religiosas han tenido que enfrentar eventos que parecen contradecir sus afirmaciones fundamentales. Los judíos reinterpretaron la destrucción del templo como oportunidad para una forma más espiritual de adoración. Los budistas transformaron el sufrimiento universal en el camino hacia la iluminación. Los musulmanes convirtieron las derrotas militares en pruebas de fe. Los cristianos no inventaron este proceso, simplemente lo ejecutaron con una creatividad y consistencia extraordinarias. Las 7 palabras representan momentos clave en esta reinterpretación creativa. Cada palabra toma un aspecto aparentemente negativo de la crucifixión y lo transforma en algo positivo. El perdón transforma la injusticia en oportunidad para el crecimiento moral. La promesa de paraíso transforma la muerte en transición. El cuidado familiar transforma el abandono en responsabilidad. El grito de abandono transforma la desesperación en honestidad sobre la condición humana. La sed transforma la vulnerabilidad en autenticidad. La consumación transforma el final en cumplimiento. La confianza final transforma la muerte en entrega. Pero ¿qué precio paga la humanidad por esta transformación creativa de la realidad? Spinoza habría argumentado que el precio es la capacidad de enfrentar la verdad sin la mediación de narrativas consoladoras. Una vez que aprendemos a transformar sistemáticamente las derrotas en victorias, las tragedias en triunfos y los finales en nuevos comienzos, perdemos la capacidad de experimentar directamente la realidad tal como es. Esta pérdida tiene consecuencias profundas. Si siempre podemos reinterpretar los eventos negativos como positivos, entonces nunca tenemos que confrontar genuinamente el fracaso, la pérdida o la mortalidad. Podemos vivir en un mundo de significado construido que nos protege del mundo real de causa y efecto natural. Esta protección puede ser psicológicamente reconfortante, pero también puede ser intelectualmente paralizante. Las 7 palabras
Desde esta perspectiva, representan no solo sabiduría espiritual, sino también una forma sofisticada de negación de la realidad. En lugar de enfrentar el hecho de que un buen hombre fue injustamente ejecutado y que esto es simplemente otra instancia de la crueldad aleatoria de la existencia, construimos una narrativa elaborada en la cual su muerte se convierte en el evento más significativo en la historia del universo. Pero ¿acaso esta negación no es también una forma legítima de respuesta humana al absurdo aparente de la existencia? ¿No es la capacidad de crear significado frente al sinsentido una de las características más admirables de la conciencia humana? Spinoza habría respondido que depende de si la creación de significado aumenta o disminuye nuestra capacidad de navegar efectivamente la realidad. Si las narrativas religiosas nos ayudan a vivir vidas más éticas, compasivas y productivas, entonces su valor pragmático puede justificar su dudosa veracidad histórica. Si nos inspiran a comportamientos que contribuyen al florecimiento humano, entonces quizás la cuestión de su literalidad es menos importante que la cuestión de su utilidad. Las 7 palabras han ciertamente inspirado comportamientos admirables a lo largo de la historia. Han motivado actos heroicos de perdón, han consolado a personas en sus momentos de mayor desesperación, han inspirado instituciones caritativas, han promovido valores de compasión y servicio. Su influencia histórica en la promoción de ideales humanitarios es innegable, pero también han sido usadas para justificar comportamientos menos admirables. La doctrina del perdón universal ha sido empleada para excusar injusticias sistemáticas. La promesa de recompensa futura ha sido utilizada para pacificar a los oprimidos. La valoración del sufrimiento ha sido usada para romantizar la pobreza y la enfermedad. La confianza en la autoridad divina ha sido empleada para justificar regímenes autoritarios. Esta ambivalencia moral sugiere que el valor de las 7 palabras no radica en ellas mismas, sino en cómo son interpretadas y aplicadas. Como todas las narrativas poderosas, son herramientas que pueden ser usadas para propósitos constructivos o destructivos. Su significado final depende de las intenciones y la sabiduría de quienes las emplean. Spinoza habría enfatizado esta responsabilidad interpretativa. Si las narrativas religiosas son construcciones humanas más que revelaciones divinas, entonces los humanos son completamente responsables de cómo las usan. No podemos escondernos detrás de afirmaciones de autoridad divina para justificar las consecuencias de nuestras interpretaciones. Esta responsabilidad es a la vez liberadora y aterrorizante. Es liberadora porque significa que podemos reinterpretar nuestras tradiciones religiosas de maneras que sirvan mejor a las necesidades humanas contemporáneas. No estamos atados a interpretaciones históricas que ya no funcionan en contextos modernos. Podemos evolucionar en nuestra comprensión sin traicionar el espíritu esencial de nuestras tradiciones. Pero también es aterrorizante porque significa que no hay garantías externas de que nuestras interpretaciones sean correctas. Tenemos que asumir la responsabilidad completa de nuestras elecciones hermenéuticas y sus consecuencias. No podemos culpar a Dios, a la tradición o a la autoridad institucional por los resultados de nuestras interpretaciones. Las 7 palabras, liberadas de la autoridad divina garantizada, se convierten en invitaciones a la responsabilidad moral madura. Nos desafían a decidir por nosotros mismos qué tipo de perdón queremos practicar, qué tipo de esperanza queremos cultivar, qué tipo de comunidad queremos construir, cómo queremos responder al sufrimiento, cómo queremos enfrentar nuestra vulnerabilidad, qué queremos considerar como consumación de nuestras vidas y en qué queremos confiar finalmente. Estas no son preguntas que pueden ser respondidas de una vez por todas.
Son preguntas que cada generación, cada comunidad y cada individuo debe responder de nuevo según sus propias circunstancias y perspectivas. Las 7 palabras proporcionan un marco para estas deliberaciones, pero no dictan las respuestas específicas. Esta apertura interpretativa puede ser desconcertante para personas que buscan certezas religiosas, pero es esencial para la madurez espiritual genuina. La fe madura no busca escapar de la responsabilidad de elegir, sino abrazar esa responsabilidad como el precio de la libertad auténtica. Spinoza sabía que esta libertad viene con riesgos. Las personas que tienen que decidir por sí mismas qué creer y cómo vivir pueden tomar decisiones pobres. Pueden interpretar las tradiciones religiosas de maneras que justifiquen el egoísmo, la crueldad o la ignorancia. Pueden usar narrativas de perdón para evitar la justicia, promesas de paraíso para escapar de la responsabilidad terrenal, o confianza en la providencia divina para justificar la pasividad. Pero estos riesgos son el precio inevitable de la libertad humana. La alternativa es la autoridad externa que dicta interpretaciones específicas, pero esta alternativa viene con sus propios riesgos de abuso, manipulación y estancamiento intelectual. Spinoza creía que los riesgos de la libertad son preferibles a los riesgos de la autoridad dogmática. Las 7 palabras, interpretadas como invitaciones a la libertad responsable, más que como mandatos divinos, pueden servir como recursos para navegar esta libertad sabiamente. Nos recuerdan que el perdón es posible pero no obligatorio, que la esperanza es valiosa pero no garantizada, que la comunidad es importante pero requiere esfuerzo, que el sufrimiento es real pero no necesariamente significativo, que la vulnerabilidad es inevitable pero no vergonzosa, que la consumación es deseable pero subjetiva y que la confianza es reconfortante pero arriesgada. Esta interpretación matizada preserva la sabiduría de las 7 palabras mientras evita su dogmatización. Reconoce su valor como destilaciones de experiencia humana mientras rechaza afirmaciones de autoridad sobrenatural. Honra su poder inspiracional mientras mantiene el escepticismo sobre su veracidad histórica. Pero ¿puede esta interpretación sofisticada competir con la simplicidad emocional del literalismo religioso? ¿Pueden las comunidades religiosas mantener cohesión y vitalidad si abrazan la ambigüedad interpretativa? ¿No requiere la fe religiosa genuina un tipo de certeza que el escepticismo histórico hace imposible? Estas preguntas revelan tensiones reales que no tienen soluciones fáciles. Es innegable que el literalismo religioso ofrece tipos de certeza psicológica y cohesión comunitaria que las interpretaciones más sofisticadas no pueden proporcionar. Para muchas personas, la fe religiosa es valiosa precisamente porque ofrece escape de las ambigüedades e incertidumbres de la existencia secular. Spinoza habría reconocido esta necesidad psicológica mientras cuestionaba su sostenibilidad a largo plazo. Las certezas religiosas que contradicen evidencia empírica sólida están destinadas a ser socavadas por el progreso del conocimiento. Las comunidades religiosas que construyen su identidad alrededor de afirmaciones fácticas específicas se vuelven vulnerables a la investigación histórica y científica. La alternativa es construir identidades religiosas alrededor de valores, prácticas y aspiraciones, más que alrededor de afirmaciones fácticas específicas. Las 7 palabras pueden inspirar compromiso con el perdón, la esperanza, la comunidad, la honestidad sobre el sufrimiento, la aceptación de la vulnerabilidad, la búsqueda de propósito y la confianza en procesos más grandes que nosotros mismos, independientemente de si fueron realmente pronunciadas por Jesús. Esta transición de identidad religiosa basada en hechos a identidad basada en valores no es fácil, pero puede ser más duradero,
Los valores pueden evolucionar con el tiempo mientras mantienen continuidad esencial. Las prácticas pueden adaptarse a nuevos contextos mientras preservan propósitos fundamentales. Las aspiraciones pueden refinarse con experiencia mientras conservan orientación básica. Las comunidades religiosas que logran esta transición pueden encontrar que su fe se vuelve más robusta, no menos. Ya no son vulnerables a descubrimientos arqueológicos que contradicen sus narrativas fundacionales. Ya no tienen que defender afirmaciones históricas cuestionables. Ya no tienen que elegir entre integridad intelectual y compromiso religioso. Pero esta robustez viene al precio de la simplicidad. Las interpretaciones sofisticadas requieren más esfuerzo intelectual que la aceptación literal. La ambigüedad interpretativa es menos reconfortante psicológicamente que la certeza dogmática. La responsabilidad hermenéutica es más desafiante que la obediencia a autoridad externa. ¿Está la humanidad lista para asumir estos costos? La respuesta varía según culturas, comunidades e individuos. Algunas personas abrazan la complejidad interpretativa como oportunidad para crecimiento espiritual más profundo. Otras la rechazan como amenaza a la fe auténtica. La mayoría probablemente se encuentra en algún punto intermedio, navegando tensiones entre el deseo de certeza y el reconocimiento de ambigüedad. Las 7 palabras pueden servir como puente en esta navegación. Su poder emocional las hace resistentes al escepticismo puramente intelectual. Su riqueza simbólica las hace capaces de soportar interpretaciones múltiples. Su resonancia existencial las hace relevantes independientemente de su veracidad histórica. Personas que no pueden aceptar la literalidad histórica de los evangelios todavía pueden encontrar sabiduría en las 7 palabras interpretadas simbólicamente. Comunidades que luchan con modernidad pueden usar las palabras como marco para discusiones sobre cómo actualizar tradiciones antiguas. Individuos que buscan orientación espiritual pueden encontrar en las palabras mapas para navegar crisis existenciales universales. Esta versatilidad sugiere que las 7 palabras pueden sobrevivir la transición del literalismo a simbolismo que Spinoza anticipó. Pueden continuar sirviendo necesidades espirituales humanas legítimas, incluso si su estatus como reportes históricos precisos es cuestionado. Su valor no depende de su veracidad, sino de su capacidad continua de inspirar, consolar, desafiar y guiar. Pero ¿qué implicaciones tiene esta conclusión para el futuro de la religión en general? Si narrativas religiosas específicas pueden mantener valor simbólico independientemente de su veracidad histórica, ¿significa esto que todas las tradiciones religiosas son igualmente válidas? ¿O que ninguna es verdadera en el sentido tradicional? ¿Cómo distinguimos entre sabiduría espiritual genuina y autoengaño sofisticado? Estas preguntas nos llevan al corazón del desafío post-secular. ¿Cómo mantener los beneficios de las tradiciones religiosas mientras abandonamos afirmaciones sobrenaturales insostenibles? Spinoza creía que esto era no solo posible, sino inevitable como parte de la maduración de la conciencia humana. Su visión era de una humanidad que eventualmente superaría la necesidad de narrativas sobrenaturales, mientras preservaría la sabiduría ética y existencial que estas narrativas habían destilado. Los seres humanos podrían ser espirituales sin ser supersticiosos, éticos sin ser dogmáticos, inspirados sin ser irracionales. Las 7 palabras en esta visión representan pasos hacia esta maduración, como destilaciones de sabiduría sobre perdón, esperanza, comunidad, sufrimiento, vulnerabilidad, propósito y confianza. Pueden guiar el desarrollo ético humano independientemente de su origen sobrenatural supuesto.
Su valor radica en su capacidad de articular aspectos profundos de la experiencia humana, no en haber sido pronunciadas por una persona divina. Esta perspectiva no niega la importancia histórica del cristianismo o de otras tradiciones religiosas. Reconoce que han cumplido funciones vitales en el desarrollo de la civilización humana y que continúan sirviendo necesidades humanas legítimas. Pero insiste en que pueden cumplir estas funciones más efectivamente si abrazan honestamente su naturaleza humana más que reclamar autoridad sobrenatural. El futuro de la religión, desde esta perspectiva espinosista, no está en el fundamentalismo que insiste en la literalidad de narrativas antiguas, ni en el secularismo que rechaza toda sabiduría tradicional, sino en una síntesis madura que preserva insights espirituales mientras abandona afirmaciones empíricas insostenibles. Las 7 últimas palabras pueden servir como modelo para esta síntesis. Como expresiones profundas de luchas existenciales universales, trascienden las particularidades de su contexto histórico supuesto. Como invitaciones a reflexión ética, inspiran comportamiento moral independientemente de su autoridad divina reclamada. Como poesía espiritual, nutren el alma humana sin requerir creencia literal. En este contexto, la pregunta de si Jesús realmente pronunció estas palabras se vuelve menos importante que la pregunta de si expresan verdades sobre la condición humana que merecen nuestra atención. La primera pregunta nos ata al pasado y a disputas históricas irresolubles. La segunda pregunta nos orienta hacia el futuro y hacia la aplicación práctica de sabiduría destilada. Spinoza habría argumentado que este cambio de enfoque de veracidad histórica a relevancia existencial representa maduración espiritual. Indica que somos capaces de encontrar valor en tradiciones religiosas sin requerir que validen nuestras creencias sobre eventos históricos específicos. Sugiere que podemos honrar el pasado mientras nos enfocamos en el presente y el futuro. Pero esta maduración también requiere honestidad sobre lo que estamos haciendo. Si reinterpretamos narrativas religiosas como símbolos más que como historia, debemos ser claros sobre esta reinterpretación. No podemos pretender que estamos preservando el significado tradicional, cuando en realidad lo estamos transformando fundamentalmente. Esta honestidad puede ser dolorosa para comunidades religiosas que han construido sus identidades alrededor de interpretaciones literales específicas. Puede requerir admitir que generaciones anteriores de creyentes estaban equivocadas sobre aspectos fundamentales de su fe. Puede implicar reconocer que tradiciones preciadas son más humanas y menos divinas de lo que se había creído. Sin embargo, esta honestidad también puede ser liberadora. Libre de la carga de defender afirmaciones históricas cuestionables, las comunidades religiosas pueden enfocarse en lo que hacen mejor: inspirar comportamiento ético, proporcionar significado existencial, crear conexión comunitaria y ofrecer recursos para enfrentar las crisis inevitables de la vida humana. Las 7 palabras, honestamente interpretadas como sabiduría humana, destilada más que como mandatos divinos, pueden cumplir estas funciones más efectivamente. Ya no necesitan ser defendidas contra escrutinio histórico. Pueden ser evaluadas por sus méritos propios como guías para vivir bien. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se convierte en un desafío a trascender el resentimiento y buscar comprensión, incluso frente a injusticia. Su valor no depende de que Jesús la haya pronunciado, sino de si esta aspiración contribuye al florecimiento humano. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, se convierte en una afirmación de la posibilidad de transformación moral hasta el final de la vida. Su poder radica no en prometer recompensa sobrenatural, sino en reconocer la capacidad humana para el cambio ético. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre.
Se convierte en un modelo para crear familias elegidas basadas en compromiso mutuo más que en lazos biológicos únicamente. Su significado viene de su visión de comunidad expansiva, no de su autoridad apostólica supuesta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se convierte en reconocimiento honesto de que la vida espiritual incluye períodos de duda y desesperación. Su valor está en validar estas experiencias como normales, más que en resolver el problema teológico del sufrimiento divino. Tengo sed se convierte en recordatorio de que cualquier espiritualidad auténtica debe reconocer nuestras necesidades físicas y limitaciones materiales. Su importancia radica en su realismo antropológico, no en cumplir profecías específicas. Consumado es, se convierte en aspiración a vivir con tal integridad que podamos enfrentar la muerte con sensación de haber cumplido nuestro propósito. Su significado viene de articular un ideal de vida completa, no de completar un plan salvífico cósmico. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se convierte en modelo para enfrentar la muerte con confianza en procesos más grandes que nosotros mismos, ya sean naturales o sobrenaturales. Su poder está en ofrecer una alternativa a la desesperación final, no en garantizar supervivencia post-mortem. Interpretadas así, las 7 palabras se liberan de las limitaciones de su contexto histórico específico para convertirse en recursos universales para la reflexión ética y existencial. Pueden hablar a personas de cualquier tradición religiosa o de ninguna que buscan sabiduría sobre cómo vivir con integridad frente a las realidades inevitables de injusticia, conflicto, responsabilidad, sufrimiento, vulnerabilidad, mortalidad y incertidumbre fundamental. Esta universalización puede ser vista como traición a la especificidad cristiana, pero también puede ser vista como el cumplimiento de las aspiraciones universalistas más profundas del cristianismo mismo. Si el mensaje cristiano es realmente para toda la humanidad, entonces debe ser capaz de trascender las particularidades de su contexto cultural original para hablar a la condición humana universal. Las 7 palabras, liberadas de su marco doctrinal específico, pueden cumplir esta función universalizante más efectivamente que cuando están atadas a afirmaciones teológicas particulares que muchas personas no pueden aceptar. Paradójicamente, pueden ser más cristianas en su impacto global cuando son menos cristianas en su interpretación dogmática. Esta paradoja refleja una tensión más amplia en toda religión organizada entre particularidad y universalidad. Las tradiciones religiosas necesitan especificidad cultural para tener coherencia y continuidad, pero también necesitan universalidad para ser relevantes más allá de sus contextos originales. Las 7 palabras ilustran tanto la posibilidad como los desafíos de navegar esta tensión. Pero ¿acaso esta universalización no viene al precio de vaciar las tradiciones religiosas de su contenido distintivo? Si las 7 palabras se convierten en sabiduría universal más que en enseñanza específicamente cristiana, ¿qué queda que sea únicamente cristiano? ¿No se diluye la tradición hasta el punto de perder su identidad? Esta preocupación es legítima, pero Spinoza habría argumentado que la alternativa es peor. Las tradiciones religiosas que insisten en su unicidad al precio de negar evidencia empírica sólida se marginalizan inevitablemente en sociedades educadas. Es mejor preservar la sabiduría esencial de una tradición en forma universalizada que perder esa sabiduría completamente debido a insistencia en particularidades insostenibles. Además, la universalización no necesariamente elimina toda especificidad. Las diferentes tradiciones religiosas pueden ofrecer perspectivas distintivas sobre temas universales. El cristianismo puede ofrecer insights particulares sobre perdón,
esperanza y comunidad que otras tradiciones no proporcionan. Estas contribuciones específicas pueden ser valiosas incluso si no son únicas o exclusivamente verdaderas. Las 7 palabras, interpretadas como la contribución cristiana distintiva a la sabiduría humana universal sobre enfrentar crisis existenciales, mantienen valor específico mientras ganan relevancia más amplia. Representan la forma particular en que la tradición cristiana ha destilado insights sobre realidades humanas universales. Esta perspectiva permite continuidad con el pasado cristiano, mientras abraza apertura al futuro post-cristiano. Las comunidades cristianas pueden honrar su herencia mientras contribuyen a conversaciones más amplias sobre cómo vivir bien en el mundo moderno. Pueden ser fieles a su tradición mientras siendo relevantes para personas fuera de esa tradición. Sin embargo, esta transición requiere tipos de liderazgo religioso que muchas instituciones cristianas tradicionales no están preparadas para proporcionar. Requieren líderes que puedan navegar tensiones entre fidelidad tradicional e innovación contemporánea, entre especificidad cultural y relevancia universal, entre sabiduría antigua y conocimiento moderno. Estos líderes deben ser suficientemente sofisticados intelectualmente para entender los desafíos que la investigación histórica y científica plantea a las afirmaciones religiosas tradicionales. Deben ser suficientemente maduros espiritualmente para encontrar valor en tradiciones religiosas independientemente de su veracidad literal. Deben ser suficientemente sabios pastoralmente para guiar comunidades a través de transiciones que pueden ser emocionalmente difíciles. Las 7 palabras pueden servir como recursos para este tipo de liderazgo, como expresiones de sabiduría que trascienden sus contextos históricos específicos, pueden inspirar enfoques de ministerio que honran el pasado mientras abrazan el futuro. Como invitaciones a reflexión ética más que como mandatos doctrinales, pueden facilitar conversaciones que unen en lugar de dividir. Pero tal liderazgo también requiere congregaciones dispuestas a emprender el trabajo difícil de repensar tradiciones heredadas. Requiere comunidades que valoren crecimiento intelectual además de consuelo emocional, que busquen verdad además de certeza, que abracen responsabilidad además de autoridad externa. Esta no es una transición que todas las comunidades religiosas estarán dispuestas o capaces de hacer. Algunas preferirán mantener interpretaciones literales tradicionales, independientemente de las tensiones intelectuales que esto crea. Otras pueden abandonar por completo las tradiciones religiosas si no pueden aceptar su literalidad histórica. Pero para aquellas comunidades e individuos que buscan un camino intermedio, que preserve sabiduría espiritual mientras abraza integridad intelectual, las 7 palabras ofrecen un modelo prometedor. Demuestran que es posible honrar tradiciones religiosas mientras reconoce honestamente su naturaleza humana. Muestran que podemos encontrar significado profundo en narrativas simbólicas sin requerir que sean literalmente verdaderas. En última instancia, las 7 últimas palabras de Jesús, sean históricas o construidas, verdaderas o simbólicas, nos confrontan con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la verdad, el significado y la fe humana. Nos desafían a decidir si podemos madurar espiritualmente lo suficiente para encontrar valor en tradiciones religiosas sin requerir que validen nuestras creencias sobre eventos históricos específicos. Nos invitan a considerar si somos capaces de ser honestos sobre los orígenes humanos de nuestras narrativas más preciadas, mientras continuamos encontrando en ellas recursos para vivir con mayor sabiduría, compasión y propósito. Nos preguntan si podemos trascender la necesidad de certezas sobrenaturales
sin abandonar la búsqueda de significado existencial profundo. Estas son preguntas que cada generación debe responder de nuevo según sus propias circunstancias y perspectivas. Las 7 palabras no proporcionan respuestas definitivas, ofrecen invitaciones continuas a reflexión, crecimiento y elección responsable. Su valor final no radica en resolver nuestras preguntas, sino en profundizar nuestra capacidad de vivir sabiamente con las preguntas que no pueden ser resueltas definitivamente. Spinoza habría visto en esta capacidad de vivir con ambigüedad fundamental una marca de madurez humana. Los seres humanos que pueden encontrar significado y propósito sin requerir certezas absolutas están mejor equipados para navegar la complejidad irreducible de la existencia que aquellos que dependen de autoridades externas para todas las respuestas importantes. Las 7 últimas palabras, liberadas de la carga de tener que ser literalmente verdaderas para ser espiritualmente valiosas, pueden finalmente cumplir su verdadero propósito, no como pruebas de divinidad, sino como expresiones de la búsqueda humana universal de significado, propósito y conexión frente a la incertidumbre, el sufrimiento y la mortalidad inevitables. En esta búsqueda, todos somos crucificados en las cruces de nuestras limitaciones humanas, y todos tenemos la oportunidad de pronunciar nuestras propias palabras de perdón, esperanza, amor, honestidad, vulnerabilidad, cumplimiento y confianza. La diferencia no radica en si nuestras palabras son divinas, sino en si son auténticamente humanas, profundamente sentidas y orientadas hacia el florecimiento de toda la vida. Y quizás, al final, esa es la única divinidad que realmente necesitamos, la que surge no de afirmaciones sobrenaturales, sino de la profundidad misma de la experiencia humana, enfrentando honestamente las preguntas últimas de la existencia. Las 7 palabras, en este contexto final, se convierten en espejos en los que cada generación puede reconocer sus propias luchas, esperanzas y aspiraciones más profundas. ¿Verdad divina o ilusión humana? Tal vez la pregunta misma es errónea. Tal vez lo que importa no es el origen de nuestras narrativas más profundas, sino su capacidad continua de inspirarnos a vivir con mayor sabiduría, compasión y coraje. Tal vez la verdadera herejía no es cuestionar la literalidad de nuestras tradiciones, sino dejar de buscar en ellas recursos para el crecimiento continuo del espíritu humano. En el silencio final que sigue a todas las palabras, pronunciadas o no, históricas o construidas, verdaderas o simbólicas, permanece la pregunta eterna: ¿cómo viviremos? Las 7 últimas palabras no responden esta pregunta por nosotros, pero nos ofrecen sabiduría destilada de siglos de reflexión humana sobre cómo enfrentar esta pregunta con integridad, esperanza y amor. Y quizás eso es suficiente.